Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy quiero tocar un tema que, confieso, me ha dado vueltas en la cabeza últimamente y creo que puede resonar con muchos de ustedes, especialmente con aquellas personas que, como yo, están en un momento de su vida donde las preguntas sobre el futuro y los grandes pasos se vuelven más frecuentes. Hablamos de ese momento en la vida, tan anhelado por muchos, tan temido por otros, o simplemente un gran interrogante, la maternidad. Y quiero ser muy honesta con ustedes, porque la verdad es que aún no me siento lista para ser madre. Sé que esta afirmación puede sonar un poco impactante y quizás para algunos hasta controversial, porque en la sociedad en la que vivimos a menudo existe una especie de presión, a veces sutil, a veces explícita, para que las mujeres cumplan con ciertos hitos vitales en determinado momento. Y ser madre es, sin duda, uno de los más importantes. Pero hoy, en este espacio seguro que hemos creado juntos, quiero desgranar este sentimiento, quiero compartir con ustedes por qué en este preciso instante, esa decisión no se siente alineada conmigo, y explorar juntos las razones que me llevan a decir, con toda la sinceridad del mundo, que aún no estoy lista. Antes de empezar a profundizar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Cada semana intentamos traer contenido que les aporte valor, que los haga pensar, reír o simplemente sentirse acompañados. Y créanme, este tema es solo el comienzo de muchas conversaciones que quiero tener con ustedes. Así que denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a empezar. Cuando pienso en la maternidad, no puedo evitar sentir una mezcla de emociones. Por un lado, está esa imagen idílica de la crianza, de la dulzura de un bebé, de esa conexión profunda e inquebrantable que se crea. Veo a amigas, a familiares compartiendo sus experiencias, y es imposible no conmoverse. Hay una belleza innegable en formar una familia, en ver crecer a una personita que es parte de ti, y de la persona que amas. Es una aventura, un viaje transformador que sin duda cambia la vida para siempre, y no dudo de la inmensa felicidad que puede traer. Pero luego miro hacia adentro y analizo mi vida actual, mis aspiraciones, mis miedos, mis deseos, y la respuesta por ahora es clara. No estoy lista. Y quiero que esto quede muy muy claro, no estoy lista todavía. Esto no es un nunca. Es un ahora no. Y creo que es fundamental poder ponerle nombre a estos sentimientos sin sentirnos juzgadas. ¿Y cuáles son esas razones? Para empezar, hablemos de la autonomía y el crecimiento personal. Yo siento que estoy en un momento crucial de mi desarrollo, tanto profesional como personal. Hay proyectos que estoy empezando, sueños que estoy persiguiendo con todas mis fuerzas, y siento que necesito dedicarles mi energía al 100%. La maternidad, como sabemos, es un compromiso de tiempo, de energía, de dedicación que, honestamente, ahora mismo me parece abrumador pensar en compaginarlo con todo lo que tengo entre manos. No se trata de no querer renunciar a mi libertad, sino de querer honrar mi propio camino de crecimiento. Siento que aún hay tantas cosas que quiero aprender, explorar, experimentar por mí misma, que dar un paso tan grande como la maternidad ahora mismo sentiría que me estaría restando tiempo y espacio para esa exploración vital. Piensen en ello como un viaje. Yo siento que mi viaje actual está en pleno ascenso, explorando paisajes nuevos, escalando montañas, y me da la sensación de que si me detengo para emprender este nuevo y maravilloso viaje de la maternidad, podría no disfrutar plenamente de lo que estoy construyendo ahora, o sentir que no puedo dar el 100% a ambas cosas, y eso, para mí, no sería justo ni para mí, ni para un futuro hijo. Otra razón, y esta es muy importante, es la preparación emocional y mental. La maternidad no es solo un acto físico, es un torbellino emocional. Implica una responsabilidad inmensa, la de guiar, educar y amar incondicionalmente a otro ser humano. Y yo siento que, aunque me siento capaz de amar, aún me queda un camino por recorrer en términos de esa fortaleza mental y emocional que sé que se necesita. Quiero sentirme completamente preparada para manejar el estrés, las noches sin dormir, las dudas que seguro vendrán, las exigencias constantes. Quiero sentirme segura de mis herramientas emocionales para ser un pilar sólido para mi futuro hijo. A veces los miedos, las inseguridades, son una voz muy fuerte y para ser una buena madre, creo que primero debo tener una relación muy sana conmigo misma y sentirme fuerte en mi propia piel. Y esto me lleva a pensar en la estabilidad y el futuro. No me refiero solo a la estabilidad económica, aunque también es un factor a considerar,
sino a tener una estructura vital que se sienta sólida. Una pareja con la que compartir ese proyecto, una casa que se sienta como un hogar listo para recibir vida, un plan a medio y largo plazo que me dé esa sensación de seguridad. Sé que la vida siempre tiene imprevistos, pero creo que tener una base firme ayuda a navegar esas aguas turbulentas con mayor serenidad. Y yo en este momento aún estoy construyendo esa base, estoy definiendo muchas cosas, y siento que añadir la complejidad y la maravilla de un hijo ahora mismo sería como intentar construir una casa sobre cimientos aún no completamente asentados. Quiero que cuando llegue ese momento, todo esté listo para recibirlo con la mayor calma y seguridad posible. Hablemos también de la asterisco pareja y la relación. Si bien el deseo de maternidad puede ser individual, la crianza es un proyecto de equipo. Y para mí, la relación de pareja es fundamental en ese sentido. Siento que la maternidad puede ser un gran potenciador de una relación, pero también puede ser un gran desafío. Y quiero sentir que mi relación está en un punto en el que ambos estamos plenamente alineados con este deseo, que hemos hablado largo y tendido sobre cómo queremos criar, sobre las expectativas de cada uno, y que juntos, como equipo, nos sentimos preparados para afrontar este desafío tan hermoso y exigente. Si uno de los dos aún no está en esa sintonía, siento que no sería justo para el otro, ni para el futuro niño, dar ese paso. Y algo que también valoro muchísimo es la asterisco experiencia y la madurez. No digo que haya una edad correcta para ser madre, ni mucho menos. Pero sí siento que con el tiempo, con las experiencias vividas, se adquiere una perspectiva diferente de la vida, una mayor paciencia, una sabiduría que te permite abordar la crianza desde otro lugar. Siento que aún tengo mucho por aprender de la vida, por vivir, por experimentar. Quiero tener un bagaje de experiencias que me permitan ver la maternidad con una mirada más completa, más serena, más segura de mí misma. Es como querer hornear un pastel. Si metes los ingredientes antes de tiempo, el resultado no será el mismo. Yo siento que aún me falta tiempo para que los ingredientes de mi vida se asienten y me permitan hornear el pastel perfecto. Además, soy una persona que valora mucho la asterisco libertad de poder improvisar, de poder cambiar de planes, de poder decir, hoy me apetece esto sin tener que pensar en las rutinas y las necesidades de un ser indefenso. Siento que ahora mismo mi vida me permite esa flexibilidad, y aunque sé que la maternidad te enseña a adaptarte de formas increíbles, también implica una renuncia a esa espontaneidad que, en este momento, disfruto enormemente. Y no se trata de egoísmo, sino de reconocer que hay etapas vitales que te permiten un tipo de libertad, y otras que te enseñan otras formas de vivir y de amar. Y yo ahora estoy en la etapa de la libertad de poder decir, sí, quiero hacer esto sin tener que consultar con nadie más que conmigo misma. Y otro punto importante para mí es la asterisco salud y el bienestar personal. Ser madre es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana. Requiere una energía física y mental tremenda. Siento que aunque cuido de mi salud, aún hay aspectos de mi bienestar personal que quiero fortalecer, que quiero consolidar. Quiero sentirme completamente en forma, tanto física como mentalmente, para poder afrontar las demandas físicas y emocionales de la maternidad. No quiero que mi propia salud se vea comprometida por no estar preparada para asumir ese nivel de exigencia. También, y esto puede sonar un poco contradictorio, pero asterisco quiero vivir plenamente mi vida de mujer antes de convertirme en madre. Quiero seguir explorando mis pasiones, mis hobbies, mis relaciones sociales, mi vida como individuo. Siento que la maternidad, si bien te enriquece de formas inimaginables, también te transforma de una manera profunda. Y quiero asegurarme de que he vivido y experimentado todo lo que mi yo de ahora necesita antes de dar paso a ese yo de madre. Quiero coleccionar momentos, experiencias, aprendizajes que luego, sin duda, influirán en mi maternidad, pero que ahora mismo son importantes para mi propio crecimiento. Y honestamente asterisco no quiero sentir la presión de hacerlo bien, porque siento que se espera de mí. Quiero que la decisión de ser madre sea una elección mía, consciente, deseada y preparada, y no una respuesta a una expectativa externa. Cuando uno se siente presionado, es más fácil cometer errores o no disfrutar del proceso. Yo quiero que cuando sea madre, sea porque genuinamente he llegado a ese punto y lo deseo con todo mi ser, no porque ya es el momento o todo el mundo lo hace. Así que si me preguntan si la maternidad está en mis planes futuros, la respuesta es un rotundo sí. La veo como una de las experiencias más maravillosas que la vida puede ofrecer. Pero la forma en que me siento ahora mismo es que soy una persona que valora la preparación,
la reflexión, la autenticidad y el crecimiento personal. Y para M. Y todos esos elementos me gritan que por ahora, necesito más tiempo. Necesito más tiempo para seguir construyendo mi camino, para seguir aprendiendo, para seguir disfrutando de las etapas que estoy viviendo ahora, y para que cuando llegue el momento, pueda dar ese paso con toda la alegría, la serenidad y la preparación que merece. Entiendo que cada persona tiene su propio ritmo, su propio camino, y que no hay una única forma correcta de vivir la vida. Esta es solo mi perspectiva, mi verdad en este momento. Y espero que al compartirla muchas de ustedes se sientan comprendidas, o que les sirva de inspiración para reflexionar sobre sus propias decisiones y sentimientos. Es válido sentirse abrumada, es válido sentirse no preparada, es válido decir todavía no. Lo importante es ser honesta con una misma. Así que para resumir un poco lo que hemos hablado, mi decisión de no sentirme lista para ser madre ahora mismo se basa en la necesidad de seguir creciendo personal y profesionalmente, en la importancia de la preparación emocional y mental, en la búsqueda de una mayor estabilidad vital y de pareja, en la acumulación de experiencias vitales, y en el deseo de vivir plenamente mi vida de mujer antes de embarcarme en esa maravillosa aventura. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta reflexión. Su presencia aquí y leyendo esto, viéndolo, significa mucho para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Se han sentido alguna vez así? ¿Cuáles son sus pensamientos sobre la maternidad y la presión social? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha parecido interesante o les ha hecho pensar, por favor, denle un buen me gusta. Eso me ayuda mucho a saber qué tipo de contenido les gusta. Compartan este vídeo con sus amigos o familiares a quienes creen que les pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos y para no perderse ninguna de nuestras futuras conversaciones. Gracias de nuevo por estar aquí. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.